Amigos, seguimos aquí en este breviario cultural denominado Crónicas y Anécdotas Urbanas. Lo de crónica es porque estornuda uno mucho o tose uno mucho, tiene tos crónica, ¿no? Yo creo Bueno, que para dos cosas. y esta parte es el colofón, o para que me entiendan mejor, porque la palabra colofón a veces se puede malinterpretar. Este es el epílogo de todo, donde ya entramos en una etapa de, pues de ver cuál era el pensamiento de las personas que vivían en esa época, vista desde Desde el punto de vista de la vista tuya. de la vista mía, de la vista suya de él, o sea, Ándale. sí, ándale. Y entonces pues cedo la palabra a mis compañeros que son más duchos en el asunto. A ver, Armando, tú querías entrarle con lo de un detallito ahí. Sí, gracias. Yo insisto en que es importante tratar de ubicarse en la forma en que tenían que vivir los habitantes de estas tierras, pues desde el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, en que prácticamente el transporte era fluvial y era intenso. Que actualmente no utilicemos los ríos no quiere decir que en aquella época no fuera en todos sentidos, para el comercio, para las necesidades de trasladarse de un lugar a otro, y que era el medio común de transporte. Muchas horas, pero las personas que vivían en estos sitios, pues estaban acostumbradas y sabían que embarcarse iba a llevar una aventura de mucho tiempo. Tampoco en el mundo, en términos generales, era también un transporte muy común, ¿verdad? Claro. Entonces, esta evolución de la segunda mitad del siglo XX para acá, tan rápida, como que nos hace perder de vista todo ese proceso de varios siglos antes, y no nos imaginamos los grandes logros que hacían en materia de navegación. Eso queda para que Ricardo Claro. nos... Pero no nada más eso, Armando. La verdad es que no nos ponemos nunca en los zapatos del otro. Y hay que analizar estos 500 años que llevamos como ciudad, que en realidad no es nada si comparamos con los 2000 años que lleva Aquisgrán en Alemania, o la misma, muchas de las ciudades españolas que son fundadas por los fenicios, que tienen 1800, 2000 años de ocupación, pero permanente, digo, o sea, aún vivas como ciudades. Entonces, pues 500 años, pues prácticamente no es nada, ¿no? Como decía la canción. Somos un bebé. Somos unos bebés que apenas estamos empezando a tropezarnos para querer caminar, ¿no? Pero en estos 500 años muchas cosas han pasado. Y bien lo decías, Armando, respecto a los viajes, a lo que nos ha tocado a nosotros que tenemos más de 50 años. Nos tocó esa transición y les voy a compartir porque estoy revisando un libro que escribió don Carlos Mario de Jalapa. Y él cuenta, entre sus anécdotas, él contaba que para viajar de Jalapa a la Ciudad de México, Jalapa, Tabasco, ¿sí?, había que irse un día en barco de Jalapa a Villahermosa. Perdón, de Jalapa a Frontera. En Frontera, bueno, no, perdón, sí, a Villahermosa, de Villahermosa a Frontera en barco. En Frontera rogar que no hubiera norte o hubiera mal tiempo, porque si no te echabas 1 o 2 días más esperando a que pasara el mal tiempo, o hasta una semana. De ahí a Coatzacoalcos, Puerto México. a Puerto México. Así. Que de ahí tenías que agarrar un tren y finalmente terminabas 4 o 5 días después, si te iba bien, terminabas llegando a la Ciudad de México. Por supuesto que tenías que juntar todos tus asuntos que ibas a tratar en la Ciudad de México, compras, visitas de familiares, asuntos legales, todo lo tenías que juntar porque pues el bolsillo no alcanzaba para hacer un viaje más que tal vez una vez al año y con suerte. Sí. Ahora, Ricardo,
Pero estamos hablando que eso fue en los 70s, en los 40, 50 del siglo XX. Sí, mira, yo me imagino que estamos hablando 500 años para atrás y hacia adelante. Sí. Y estamos hablando de una población asentada urbanamente, pero también estamos pensando en la población de aquel entonces que nada tenía de urbana, que vivían en el campo, que se alimentaban en el campo y que estaban desconectados de toda comunicación porque no había nada que influyera en su mente ni a favor ni en contra. Claro, la revolución es la que cambia ese concepto de lo rural a lo urbano. Sí. Pero, y ahí es donde entran ustedes los urbanistas, arquitectos y demás. Pero sí es cierto, la verdad es que el grueso de la población en Tabasco estaba dispersa. Lo único que estaba más o menos aglomerado, por decirlo así, o empelotado en tabasqueño. ¿Era aquí? No, la zona de la Chontalpa. Sí. Desde el periodo prehispánico, la zona más apiñonada de gente, más empelotada, era la zona de la Chontalpa. Y sigue, Ricardo. Y lo sigue, claro. Hoy sigue la población gruesa del estado, es Chontalpa. Sí, lo que pasa es que Villahermosa, pues como el eje rector principal en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, pues Villahermosa atrae. Y entonces surge el problema del urbanismo del siglo XX y del siglo XXI. O sea, los grandes polos de desarrollo que constantemente están atrayendo población, pero no están dando oportunidades a la misma velocidad. Hace 500 años, pues obviamente esa realidad no lo era, aunque sí había un alto porcentaje de indígenas concentrados en la zona de la Chontalpa, en torno a lo que vendría a ser Comalcalco, hoy municipios de Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca. Ese era el Huimanguillo. Y Centla, que también era parte. Y por el otro lado, Centla, claro, pero un poco Paraíso, pero finalmente lo que es la zona de la sierra, pues nada más estaban los zoques. Los indios zoques que siguen teniendo presencia hasta el día de hoy y que los vimos además brutalmente impactados con el Chichonal en 1982, cuando se visualizan a los que vivíamos en las ciudades. ¿Por qué? Porque vienen huyendo de todo el impacto que les deja la destrucción de su ecosistema y de su medio ambiente por el Chichonal. Y la economía. Y fíjate que revisando la historia, y ya no tanto la historia, revisando las estadísticas más que nada, en México y en Tabasco en particular, ya estamos mayormente con poblaciones urbanas. Se está disminuyendo la producción rural. Y esto nos está teniendo grandes problemas porque en el campo no se produce, todo se centra en la ciudad. Y lo que consumimos no lo consumimos aquí, lo traemos de fuera. Así es. Sí, es triste que Tabasco tenga unas tierras tan perfectas para la agricultura y traemos todo de Puebla, de Oaxaca, y de la zona centro del país, del Bajío, y de Veracruz. Y de Veracruz traemos muchísimo. Bueno, el chico zapote tan nuestro se trae, que por cierto, la temporada, ¿no? Sí. Se trae de Veracruz. Se trae de Veracruz. La piña trae de Veracruz. El maíz que fuimos granero, se trae hasta de Jalisco. Granero de la nación en los años 70-80. Así es. Sí. Los 60. Todo se importa porque la población ahora es más urbana y menos rural. Sí. No produce. No produce, y ese despoblamiento de esa zona va a acarrear grandes problemas a corto plazo. Así es. Ya ya estamos metidos en pues esos problemas, pero se van a ver más. Pero bueno, aquí regresando al tema principal, yo les recomiendo que visiten el Museo de Historia de Tabasco, la Casa de los Azulejos, y ahí van a poder ver, por ejemplo, una enorme caja, un baúl, pues, en la segunda sala de la planta alta. Ahí cabía las propiedades del hombre más rico del territorio tabasqueño en el siglo XVII. Y les traduzco: 2 jubones, o sea, 2 camisas, una calza, un par de zapatos, algunos legajos de papel, o sea, algunas hojas, una pluma para escribir, una pluma de animal, por supuesto, claro, y un tintero. Y en el mejor de los casos, en el espacio que le queda a un lado, las alhajas, o sea, las joyas, y los perfumes. Y normalmente era un frasquito de perfume. Y ahí cabían todas las propiedades del hombre más rico de Tabasco en el siglo XVII. Y estás hablando de la gente urbana. De la gente que ya estaba en un asentamiento, que era un conquistador o era un militar, o sea, alguien con verdadero poder. Porque el campesino del campo ni de zapatos llegaba. Bueno. En tiempos de Tomás Garrido Canaval se logró una gran victoria.
50 centavos diarios a quien atendía en mostrador en los negocios del centro de la ciudad de Villahermosa, y se estableció un salario mínimo profesional diario en Tabasco, y Tomás Garrido Canaval es el primero que lo hace a nivel nacional. Entonces, bueno, son logros, pero eso te da la realidad si consideras que 50 centavos te costaba la entrada al cine en esa misma época de Garrido. Entonces, 100 pesos te costaba el vuelo a México. 100 pesos el vuelo de Villahermosa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Puerto México, bueno, ya Coatzacoalcos ya para ese perdón, Coatzacoalcos sí, Minatitlán, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, 100 pesos, y 100 con pesos, Mexicana de Aviación. y 100 pesos en aquel tiempo eran 100 pesos. No, eran 100 Pues, pesos. o sea, entonces tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Sí, vemos con añoranza estos últimos 500 años, pero esa realidad la hemos cambiado irresponsablemente, inconscientemente la hemos cambiado pensando en que lo hacemos por mejoría, que lo hacemos por un bomberazo, pero realmente, y yo lo pregunto aquí para todos ustedes, ¿realmente hemos hecho una planeación a futuro? No. Entonces estamos pagando los precios de esa falta de planeación. Por eso es más que urgente que celebremos a nuestra Villahermosa haciendo un plan al 2050, al 2070 y con un verdadero objetivo hacia adelante. De otra manera, nos va a seguir llevando la fregada y vamos a seguir una visión teniendo integral bomberos. de desarrollo. Exactamente. Lo que dice el licenciado es importantísimo. Y sí conocer toda la estructura social para poder resolver o tratar de resolver los diferentes problemas que van teniendo las personas en función a sus ingresos, en función a sus conocimientos, en función a su educación recibida, etcétera, e ir avanzando un poco. Porque de otra forma, y siendo demasiado aislados y privilegiados determinados grupos, pues difícilmente se va a poder consolidar una ciudad que tiene 500, pero 200 años realmente, y estamos exagerando. Gracias, porque Así estamos es. ya a punto Y de bien, terminar. Pues les damos las gracias y celebremos a nuestra Villahermosa, pero celebremos también la construcción de nuestro presente y de nuestro futuro.